El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. El título de este mensaje, el deber de evangelizar. Quiero invitarle a usted a que me acompañe en la lectura de la palabra de Dios en la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 9. Esa va a ser nuestra base bíblica para disertar en el día de hoy. Dice así a su letra, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios nos bendiga por esta gloriosa palabra. El apóstol Pedro define en este pasaje nuestro estatus y también nuestra misión como cristianos. Tremendo estatus tenemos nosotros. El apóstol dice, inspirado del Señor, que somos real sacerdocio, que somos linaje escogido, que somos una nación santa, que somos un pueblo adquirido, un pueblo rescatado por Dios. Ese es nuestro estatus. Y nuestra misión también está declarada allí de paso. Dios nos ha dado ese estatus para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese llamamiento lo recibimos todos de Cristo Jesús, y Él nos ha dado misión en esta vida. Cada cristiano tiene la misión de anunciar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su reino de luz. Tenemos una deuda. El apóstol Pablo, por eso es que declara que somos deudores. Él se sentía un deudor. ¿Deudor de qué? Deudor de Dios. Deudor con esta misión. ¿Cuál? Anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su reino de luz. Vinimos a ser parte de una familia ahora. Y en toda familia hay un rol o un papel para cada uno de sus miembros. El padre tiene un rol, la madre tiene un rol, los hijos tienen un rol. Tenemos un papel en la familia de Dios. Tenemos deberes también en esta familia. Uno de esos deberes es el de evangelizar. Ahora, ¿por qué predicar? ¿Por qué no dejar ese papel? ¿Por qué no dejar esa misión en manos de otros? En manos de pastores, por ejemplo, o de evangelistas. ¿Por qué? Porque todos somos deudores del Señor. Todos tenemos una misión como cristianos. Independiente de que usted tenga un llamado a un ministerio pleno, usted tiene el deber de evangelizar. Porque una vida que no ha recibido a Cristo es una vida que va rumbo a la condenación eterna. Debemos tener el sentir del Señor. Cuando vio a las ovejas de la casa de Israel como ovejas perdidas sin un pastor, se conmovió en espíritu. Usted no puede ser indiferente ante la necesidad que hay hoy en día. Por eso es que hay que compartir con todo el mundo que Cristo es la única esperanza para ser salvo. Dios ha depositado sobre nosotros la responsabilidad de advertir al hombre de su mal camino y del peligro de la condenación eterna si no se arrepiente. Ahora bien, déjeme decirle, si usted no es consciente de esa responsabilidad, usted olvida esta responsabilidad, bien, Dios no te va a forzar, no te va a obligar, pero tendrás que dar cuenta a Dios por no ser un atalaya, por no ser un vigía, por no ser una persona que advirtió al hombre de sus malos caminos
y de la condenación eterna de su alma si no se arrepentía. La sangre de cada persona que se pierda será sobre usted porque no advirtió, no predicó, no evangelizó, no abrió su boca para anunciar las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas. Entonces, nos preguntamos una vez más, ¿por qué debemos evangelizar a los perdidos? Quiero compartir con usted 4 razones por las cuales nosotros tenemos el deber de evangelizar. Primero, porque es un mandamiento para cada cristiano. Es un mandamiento para cada cristiano. Me está escuchando mucha gente que es cristiana en esta hora. Me están escuchando gente que son miembros de una congregación local. Este encargo es para nosotros, los que son fieles. Pablo le encargaba a Timoteo esta tarea. Encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Un encargo para nosotros. Hombres fieles que sean idóneos. Note el carácter de aquellos que deben anunciar las buenas nuevas. Fieles e idóneos. Hombres de fe. Hombres capaces. Hombres en comunión con el Señor, de buen testimonio. Pero hombres entrenados y preparados para esto. Tenemos que dar gracias al Señor por nuestros maestros, porque son los llamados por el Señor para entrenarnos y compartir el mensaje de las buenas nuevas que ya está en nuestro corazón. Pero escúcheme, usted no tiene que ser evangelista internacional para anunciar el mensaje. Usted lo que tiene que hablar es de su testimonio. Inicialmente es posible que usted no tenga la pericia, la habilidad, la capacidad de poder explicarles a otros su fe de una manera bíblica, teológica, homilética. No, es posible. Pero ¿sabe qué? Usted puede hablar de su testimonio. Usted puede hablar de lo que Cristo ha hecho en usted. Encarga a hombres fieles. Note, primero se requiere fidelidad y luego capacidad. Hay mucha gente que tiene capacidades en la iglesia. Algunos son hasta profesionales. Tienen 1, 2, 3 carreras, una maestría, qué sé yo. Pero sabes, antes de la capacidad es la fidelidad. Hay muchos que son competentes, que son capaces, que tienen habilidades especiales, sobrenaturales, pero no son fieles. Y ante todo se requiere ser fiel para poder entonces anunciar el mensaje conforme dice la Escritura. Cada cristiano debe anunciar las virtudes de su Salvador. ¿Conoce usted a su Salvador? Cuando uno está enamorado, uno piensa en la mañana en la persona amada. Uno piensa al mediodía y en la noche. Uno va a bañarse y está pensando en la persona amada. Uno va a comer y está pensando en la persona amada. Hasta el punto que algunos le dicen a su amada o amado, te veo hasta en la sopa. Oye, cuando tú estás enamorado del Señor, cuando tú estás tan íntimamente ligado al Señor, se espera que como cristiano anuncies las virtudes de tu Salvador. El novio o la novia, cuando habla de su pareja, cuando habla de su enamorada, de su enamorado, se deleita viéndole su boca, viéndole sus ojos, viéndole sus cejas, sus manos, en fin. Y no sabe hablar si no es de su amado, de su amada. ¿Por qué es que a algunos cristianos no les gusta hablar de su amado, el Señor Jesucristo? ¿Por qué es que a algunos no les gusta hablar de las virtudes de su Salvador? Yo creo que la respuesta es sencilla. No se necesita saber tanta teología, tanta Biblia para saber por qué es que algunos no anuncian las virtudes de su Salvador amado. Porque no le aman. Así de sencillo es. Porque su amor no es tan grande por el Señor al punto de anunciarlo, anunciar sus virtudes, su grandeza, su poder, su omnipotencia. Entienda usted entonces, la primera razón por la cual debemos evangelizar a los perdidos es porque es un mandamiento para cada cristiano. Pero cuando tú amas,
Un mandamiento para ti no es una carga, más bien se constituye en parte de tu misma vida. Y nosotros debemos adoptar ese estilo de vida. Un estilo de vida que hable de nuestra vocación, que hable de nuestra salvación, que hable de nuestro Salvador, que hable de las buenas nuevas que Él nos trajo del reino de los cielos. La segunda razón, porque es un encargo para hoy. Escúcheme, es para hoy. Jesús le decía a sus discípulos, enseñándoles en el capítulo 4 del Evangelio de Juan, y el versículo 35, la segunda parte de este pasaje de la palabra de Dios, Juan 4, 35. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Jesús advertía a los suyos acerca de la urgencia, acerca de la necesidad. Hoy predicamos el mensaje porque es urgente. Los campos ya están blancos para la siega. Lo que pasa es que algunos no han entendido que la mies es mucha y los obreros son pocos. Algunos ante la siega le quedan los ojos blancos, no se dan cuenta. Cierran ante la necesidad de predicar el evangelio, cierran sus ojos. Todos los días alguien le pregunta a usted acerca de Cristo y se da a usted el lujo muchas veces de no hablarle de Cristo. El mundo está agonizante, necesitado de amor, de luz espiritual, de guianza espiritual, está ciego espiritualmente. Y muchos cristianos se dan el lujo de no hablar del Señor. A pesar de que la necesidad está allí, es latente. A pesar de que es un encargo para hoy. Ahora, hay que anunciarle a este mundo que la salvación es a través de un solo camino. A través de un solo camino se puede ser salvo y Jesucristo lo declaró. ¿Cuál es ese camino? Jesús dijo, yo soy el camino. Yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Así que mi estimado amigo que me está escuchando, la salvación, el camino para ir al cielo no es a través de otra persona diferente que no sea Jesús. San Pedro, San Pablo, San Juan, San Chucho, Santa María, ningún santo o santa te puede llevar al cielo. Hay un solo camino y Jesucristo lo dijo. El sabio Salomón dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Así que no es un camino entre muchos. Jesús dijo, yo soy el camino, el único. Yo soy la verdad, la única verdad que usted tiene que escuchar para ser salvo. Yo soy la vida, la única vida que usted tiene que experimentar, que vivir, es la vida que Jesús te ofrece. Esta salvación es a través de un solo hombre. Y ese hombre tiene nombre propio. La salvación tiene nombre propio. San Lucas dice, escribiendo el libro de los Hechos, porque no hay un nombre bajo el cielo dado a los hombres. Hay un solo nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay más. Pablo le escribe a Timoteo, un joven pastor, y dice, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Pero Jesucristo es el único mediador, no hay más. Fíjese que el texto bíblico no dice mediadores o mediadoras, uno solo, y su nombre es Jesús. Este encargo de predicar la palabra con urgencia se hace a través de los que ya son salvos. La predicación la deben hacer los que ya son salvos. Estamos llamados a ser atalayas, anunciarle al mundo de esta salvación y del peligro de rechazarla. Esto tenemos que imitar el ejemplo de algunos personajes en la Biblia. Felipe, por ejemplo,
Felipe, uno de los que llegó a ser discípulo del Señor, una vez que anunció o conoció al Señor, anunció a sus compañeros, a sus familiares, que había encontrado al Mesías, del cual hablaban las Escrituras. Hay que imitar el ejemplo de aquella mujer samaritana que tuvo un encuentro con el Señor allá en el pozo de Jacob, y aquella mujer pagana samaritana cuando tuvo el encuentro con el Señor Jesús. Ella salió inmediatamente a hablar de lo que Jesús le había dicho. Fíjese que esta mujer era pagana, y cuando empezó a dar testimonio no conocía mucho de la teología, no conocía mucho de las Escrituras, y sin embargo su testimonio fue suficiente para traer a muchos samaritanos a los pies de Jesucristo. Y cuando escucharon al Señor, entonces daban testimonio de lo que el Señor había hecho en sus vidas y cómo creían en Él por la palabra que Él les estaba predicando. ¿Sabes? No se necesita tener tanto entrenamiento, no se necesita tener tanto conocimiento bíblico, no se necesita ir a una universidad, a un seminario para dar testimonio del Señor. Hable de lo que Cristo ha hecho en su vida, y su vida será una predicación que dará testimonio del poder de Dios. La tercera razón por la cual tenemos el deber de evangelizar a los perdidos es porque es una expresión de amor por aquellos que se pierden. Una expresión de amor por los perdidos. Hay un mandamiento en la palabra de Dios, un mandamiento superior en la palabra de Dios que dice el segundo. Jesús dijo, había que amar a Dios con todas las fuerzas de nuestra mente, nuestro corazón, con todo lo que nosotros somos. Y dice el segundo, semejante al primero, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando tú amas a tu prójimo, a ti te tiene que poder, a ti te tiene que conmover que tu prójimo se pierda por no conocer el mensaje de las buenas nuevas de salvación. El mensaje que nosotros predicamos reconcilia a los perdidos con Dios. El apóstol Pablo, inspirado de Dios, dice en su segunda epístola a los Corintios, el capítulo 5 y los versículos 11 en adelante: conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios les es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea vuestras conciencias. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe, nos obliga, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Qué palabra tan gloriosa es. El mensaje que nosotros predicamos reconcilia a los perdidos con Dios. Posiblemente no tengas un ministerio de pastor, apóstol, profeta, evangelista, pero ¿sabes qué? Él nos ha dado a todos el ministerio de la reconciliación. Cada vez que tú predicas la palabra y un alma se convierte, esa alma se reconcilia con Dios. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado por el buen pastor. Sus pecados han sido perdonados y tú tendrás una recompensa y expresarás tu amor de esta manera por los que se pierden. El mensaje que nosotros predicamos nos obliga, nos constriñe a hablar de Cristo. Óigame, si usted no se siente constreñido por el amor de Dios para predicarle a los perdidos, déjeme decirle entonces
que a usted le falta la llenura del Espíritu Santo. Porque cuando usted está lleno del Espíritu Santo, el amor de Dios se tiene que manifestar a través de usted. Muchos creyentes a veces se van de las iglesias y uno les pregunta, ¿y por qué te fuiste de la iglesia? Él dice, es que en esa iglesia no había amor. Y como no hay amor, entonces yo me voy. Pero la verdad es que no es que en la iglesia no haya amor. Lo que sucede es que esta persona no manifiesta el amor de Dios, el amor que ha sido derramado por el Espíritu Santo en su corazón, no lo manifiesta. Y él lo que hace es proyectar esa debilidad que tiene. Él lo que hace es proyectar su falta en la congregación. La Biblia dice que todos nosotros, todos los que hemos recibido al Señor, todos aquellos que tenemos al Espíritu Santo morando en el corazón, hemos recibido el amor de Dios en nuestros corazones. El problema es que muchos no lo manifiestan. No lo manifiestan hacia su congregación, no lo manifiestan hacia el prójimo y por eso no testifican, no hablan del Señor. La solución entonces a este problema es llenarse del Espíritu Santo. Llénese cada día más del Espíritu Santo de Dios y Él le dará el amor suficiente por su congregación local, por su iglesia, por los ministros del Señor y por los perdidos. Y por último, número 4. Debemos evangelizar a los perdidos porque es una expresión de gratitud a Dios. Una expresión de gratitud a Dios. ¿Cuánto no le debemos nosotros a Dios? Yo creo que no hay con qué pagarle todo lo que Dios ha hecho por nosotros. El apóstol Pablo decía en su carta a los Romanos, capítulo 1, los versículos 14 en adelante, dice: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo, por su fe, vivirá. Cuando tú predicas la palabra, cuando tú enseñas, cuando tú testificas, cuando tú evangelizas a otro, estás expresando tu gratitud a Dios. ¿Crees que no tenemos nada que agradecerle a Dios? Muchos creyentes viven una vida como si no tuvieran nada que agradecer a Dios. A veces ni oran siquiera cuando se sientan en una mesa a tomar los alimentos. Creen que lo merecen todo. Creen que Dios está obligado. Pero déjeme decirle, Dios no está obligado. Dios no está obligado a bendecirnos. Y usted y yo, si en verdad hemos experimentado la salvación, tenemos una deuda enorme con Dios. Y no hay con qué pagarla. Sin embargo, una manera de poder agradecer a Dios lo que hizo por nosotros es predicando. Esta es una manera de más o menos saldar nuestra deuda con Dios. Repito, eso es impagable. Sin embargo, para que su conciencia se sienta bien, es mejor que comience a testificar del Señor. Enseñando a otros sin distingo de raza, cultura o nacionalidad. El Evangelio se debe predicar a todo el mundo y sin ningún tipo de vergüenza. Óigame el mensaje que nosotros predicamos. No hay razón para no testificarlo, para no anunciarlo. Es el mensaje que liberta al hombre del pecado. Pablo por eso decía, no me avergüenzo del Evangelio. Poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y Pablo predicó a judíos, a gentiles, predicó a todo el mundo, a todo el que pudo. A todo el que estuvo en contacto con él, el apóstol le dio la oportunidad de escuchar de sus labios las buenas nuevas. Porque era un hombre que se sentía agradecido con Dios y era un hombre que se sentía en deuda con Dios. Usted y yo estamos en deuda con Dios. Y la verdad es que mientras estemos aquí, no alcanzará nuestra vida para pagar lo que Él hizo por nosotros. Pero si somos agradecidos con Dios, entonces anunciaremos el mensaje a aquellos que están perdidos.
Y quiero concluir en esta hora. Es verdaderamente satisfactorio llevar a otras personas a los pies del Señor. Eso es una inmensa alegría la que embarga nuestro corazón cuando vemos a otros llegar a los pies. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerio-rema-internacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.